Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: Los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean. Agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo lo llamen Padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. El mayor entre ustedes será el que los sirve, porque el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Hola amigos y amigas, el Evangelio de hoy es una dura invectiva de Jesús contra el poder religioso de su tiempo y de todo tiempo. La religión siempre ha corrido este riesgo de convertirse en un instrumento de poder, de sometimiento de las personas, educadas para obedecer más que para pensar, por el simple hecho de que lo que viene mandado es, entre comillas, voluntad divina. Pensemos nomás en el sentimiento de culpa, en el manejo del tema del pecado. El sentimiento de culpa ha sido históricamente una herramienta de dominio por parte del cristianismo. Hacer sentir culpable a alguien es un modo de dominarlo, ya que el sentimiento de culpa deja a la persona con muy pocas herramientas para reconocer la propia cualidad positiva. Sin embargo, Jesús ha puesto en evidencia muchas veces que aquello prescripto por la religión tiene su origen nada más y nada menos que en la voluntad humana. Recordemos la expresión del Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 7. En vano me rinden culto enseñando doctrinas que no son más que preceptos de hombres. Los detentores del poder muchas veces expresan sus propios delirios, sus propios pensamientos, sus propios intereses, poniendo el título de derecho divino a normas que crean. Se ha puesto sobre las personas pesadas normas morales respecto a todos los ámbitos de la vida humana, pero sobre todo lo referente a la afectividad, a la sexualidad. Jesús va a hablar a la multitud y a sus discípulos. Qué llamativo que también el capítulo 5 de San Mateo va a decir que Jesús, al ver a la multitud, subió a la montaña, se sentó y también sus discípulos se acercaron a él. Cuando habla del sermón de la montaña, lo cual está indicando que para Jesús esto no es una cuestión circunstancial, es algo importante. En tiempo de Jesús existían, diríamos, algunas sectas, no la palabra secta como algo, diríamos, satánico, sino que eran grupos, sectores. Por ejemplo, los saduceos, los herodianos, los fariseos, los esenios, los celotes. En el capítulo 23 de San Mateo encontramos los 7 ayes de Jesús sobre algunas de estas sectas judías. Específicamente sobre los fariseos, que eran estrictos cumplidores de la ley, eran hombres respetados por todos, pero pensaban ellos que Dios era un Dios riguroso, que tenía que estar lejos de los pecadores,
De hecho, Pablo, que era educado según la espiritualidad de esta escuela, se jactaba de ser un fariseo respecto a la ley. Los escribas, en cambio, que eran constituidos por una imposición de manos, ¿a qué se dedicaban? Como lo dice su nombre, escribían, pero también transcribían e interpretaban los textos sagrados. Diríamos que era el magisterio infalible de aquel tiempo. Y estos escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Moisés es el legislador. Y entonces Jesús se da cuenta de que en ellos hay un abuso de autoridad. En realidad se cambió el Dios creador por el Dios legislador. Los que deben enseñar son los profetas, no los escribas. Y evidentemente los profetas enseñan en otra línea, diversa a los escribas, que se detienen no solo en normas, en reglas, en legislaciones. Va a decir Jesús, ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos digan, pero no se guíen por sus obras. Jesús delata la incoherencia de esta gente. Jesús dice que enseñan doctrinas que son preceptos humanos. El Dios de los escribas, el Dios de los fariseos, muchas veces, lamentablemente, también corresponde a nuestra idea de Dios. El fariseo es un personaje típico. Representa, diríamos, la forma de pensar, de juzgar, de actuar frente al Evangelio. Jesús usa la imagen de la silla, de la cátedra, para delinear la primera característica negativa que pertenece a esta secta de los fariseos, que es el abuso de la autoridad. Ellos cargan cargas insoportables sobre los hombros de la gente. Esto hace que muchas veces luego resulten escrúpulos, que de hecho lo hay dentro de la comunidad cristiana. Gente cargadas de escrúpulos que son consecuencia muchas veces de una predicación que no hace otra cosa que causar ansiedad en lugar de conducir a la paz interior. Por eso Jesús va a decir, vengan a mí todos los que están afligidos, que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. ¿Cansados y agobiados de qué? De estas legislaciones escrupulosas, de estas cargas insoportables. Todo lo hacen, va a decir Jesús, para que los vean. Agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. ¿Qué es lo que va a decir Jesús aquí? Que a ellos les interesa el exhibicionismo. Estas filacterias colgadas del brazo y de la cabeza, era costumbre que los judíos la usaran, y la usan actualmente, para su oración. Estas contienen parte de la ley de Dios. Lo mismo pensemos, por ejemplo, en el exhibicionismo que tenían los sumos sacerdotes, las campanas que colgaban de su cuerpo, de sus vestidos cuando ellos pasaban. La gente decía que parecía ver al mismo Dios, lo describe el escritor Flavio Josefo. Luego la mitra, que era una manera de prolongarse, de enaltecerse. Pensemos, por ejemplo, en la tiara que usaron los papas. Felizmente el Papa Pablo VI decidió que ya no se usara la tiara. La tiara era una corona triple que se usó por última vez en tiempos del Concilio Vaticano II. Se usó desde el siglo VIII hasta el siglo XX. ¿Y qué representaba eso? Representaba el poder del Papa. Luego Jesús describe estos títulos honoríficos. El título rabí, que en la época de Jesús, los judíos distinguían entre tres títulos honoríficos a partir del título inferior, que era Rab, que era maestro, luego Rabí, que era mi maestro, Rabboni, que era mi señor, que sería hoy monseñor, títulos que Jesús finalmente había rechazado.
es que el único maestro interior para Jesús no es otro que el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Quien instruye es la naturaleza o la identidad de Hijo de Dios que todos tenemos. Nos instruye no desde afuera, sino desde adentro. La identidad de Hijo de Dios que tenemos nos indica lo que tenemos que hacer. Este maestro interior, esta ley interior, es el que nos enseña a amar, que nos enseña a perdonar, que nos enseña a servir. Esto obviamente no va en detrimento de la función magisterial del Papa o de otros hermanos que enseñan en la comunidad cristiana. Pongamos un ejemplo. En una clase el maestro es uno, pero entre todos los alumnos hay siempre alguien que es más despierto, que se destaca, que capta los contenidos de lo que enseña el maestro con mayor facilidad. Este tal o esta tal son aquellos que luego se van a encargar de ayudar al resto del aula a poder captar mejor lo que enseña el maestro. El maestro es el Espíritu. Todos nosotros somos hermanos, pero de entre estos hermanos, discípulos, algunos ayudan a los demás a buscar la verdad porque son más sensibles a la voz del Espíritu. Luego Jesús va a decir: a nadie en el mundo llamen Padre. La expresión Padre significa que engendra la vida. Pensemos que antiguamente se decía que todo venía del padre desde el punto de vista genético, porque la madre era simplemente receptora. No había evidentemente el avance médico que hoy tenemos, porque hoy conocemos que la cosa no es así, pero en aquel momento se pensaba de esa manera. Y en este contexto de la cultura semítica, el hijo no era tanto el engendrado por, sino semejante a. El hijo era el que se asemejaba al padre, no tanto porque se parecía físicamente, sino porque encarnaba los valores del padre. Cuando decimos que Dios es un padre, decimos que queremos parecernos a Él. No tenemos que buscar parecernos a nadie, ni a un padre espiritual, ni a los santos, ni siquiera. Solo deberemos asemejarnos al Padre del cielo. En el siglo IV, San Jerónimo se extrañaba del término abad, que era el superior del monasterio. Le parecía extraño, justamente por esto que dice Jesús. Por lo tanto, ya deberemos dejar de decir estos títulos como reverendo Señor Padre. No se dejen tampoco llamar doctores. En realidad el texto original griego se traduce mejor como guías, no doctores. Guías, porque solo tienen un guía que es el Mesías. El único guía es el Cristo. Y en estos tres títulos podemos ver presente la Trinidad. El único Padre que es Dios, el Padre. El único Maestro, el Espíritu. El único guía, el Mesías, Jesús. Y ahora la recomendación final de Jesús: que el más grande de entre ustedes se haga servidor de los otros, porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Es que amar significa servir. El servicio es la manifestación de la presencia de la vida divina en nosotros. Es la señal de que nos asemejamos a Él. Esta es la razón por la cual son incompatibles los comportamientos farisaicos con el estilo de vida nueva de un discípulo de Jesús. Hasta la próxima.